Vamos a ver el contenido, ¿sí? Ya esto habíamos definido, habíamos aclarado conceptos, porcentajes, notación científica, habíamos hablado de ejemplos, ¿ya? Y vamos a sistemas de unidades. Aquí también habíamos definido sistemas de unidades, el sistema internacional, ¿ya? Las magnitudes principales o fundamentales. Ojo con esto, que esto sí es bien importante, ¿ah? Esto sí es bien importante, los sistemas de unidades. Ya les voy a compartir por interno la tabla de factores de conversión que deben manejar. Bien, habíamos definido que para realizar comercio en la antigüedad se necesitó unificar sistemas, ¿no? Porque el comercio requería un intercambio equitativo cuando no existían el dinero ni las monedas de intercambio. Entonces, dependiendo en qué lugar del mundo, hoy por hoy, se utilizan sistemas internacionales de medida. Un sistema internacional, al otro se le llama sistema inglés de medidas. ¿Por qué? Porque ese sistema inglés funciona en países o de habla inglesa o anglosajona y en países que fueron alguna vez eh, colonia de ellos, pues, ¿no? Así como la India, así como allá por Guinea Ecuatorial y todo lo demás. Correcto, todo lo que fue colonia inglesa y de los Estados Unidos. Sistema internacional, por favor ayúdeme, Elisa, ¿sí? Ya, se me escucha. Sí, Sistema internacional. Para llegar a la integración del sistema internacional de medidas, han pasado milenios y ha necesitado de la concurrencia de mentes brillantes y luego de un trabajo duro y constante para que las mediciones en talleres, líneas de producción, laboratorios y comercios en general sea justa, exacta y sobre todo de acuerdo a las normas nacionales e internacionales, reconocidas entre proveedores y consumidores en su intercambio de materia prima, métodos, maquinarias y equipo, medio ambiente, mercado y mano de obra. El sistema vigente hasta la actualidad fue adoptado en 1960 por la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, máxima autoridad en metrología en el mundo y de la cual de nuestro país es miembro. El sistema internacional está basado en siete magnitudes fundamentales y dos suplementarias. Además define 19 unidades derivadas, aunque son muchas las que establecen por las leyes de la física. correcto. Mientras más vaya aumentando, mientras más se desarrolle la tecnología, el estudio de la tecnología, van a salir nuevas magnitudes en física y cada magnitud va a requerir nuevas unidades de medida. ¿Ya? Entonces, máxima autoridad en metrología. ¿Metrología qué es? Metrología es la ciencia que nos enseña a medir. ¿A medir qué? No es solo coger un flexómetro. A medir peso o masa en kilogramos, a medir velocidad en metros por segundo o en kilómetros por hora, a medir presión en kilopascales, por ejemplo, o en PSIs, y así, ¿no? Así, por ejemplo, ustedes en su carrera, ¿qué medirían? Medirían caudal de agua, ¿cierto? El caudal, ¿qué es el caudal? El caudal es el volumen de agua que corre por un punto determinado en unidad de tiempo. Por ejemplo, el río Guayas tiene un caudal de 2 millones de litros por minuto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la cantidad de agua que pasa por un punto medida en unidad de tiempo, 2 millones de litros de agua por minuto. Eso es caudal. Caudal de aire, ¿qué tal el caudal de aire? A ver, la llanta de mi carro se infló en 4 segundos.
con un caudal de 70 litros de aire. Y así, ¿no? O pueden ser 2 o 3 pies cúbicos también, que es volumen de aire, ¿cierto? Entonces, la metrología es la ciencia que nos enseña a medir. ¿Medir qué? No solo longitud, sino medir todas las magnitudes fundamentales, suplementarias y derivadas en física, ¿ya? Aquí tenemos un cuadrito de las unidades base o unidades fundamentales, ¿ya? Magnitudes y unidades fundamentales en el Sistema Internacional de Medidas. Como les había dicho, el Sistema Internacional se maneja más o menos en un 85 y 90% de la población mundial. El otro 15% es manejado bajo el sistema inglés. Y ya lo vamos a ver. Nosotros, como el Ecuador, estamos queriendo entrar al sistema internacional, ¿ya? Pero ¿por qué seguimos manejando, a ver, la libra, por ejemplo, acá? La libra de carne, la libra de papa, ¿ya? ¿Por qué seguimos manejando? Porque nuestra historia comercial ha sido fuertemente ligada a Norteamérica, ¿cierto? A los Estados Unidos de América. Entonces, bajo ese intercambio forzado a usar ese sistema, nos hemos hasta cierto punto acostumbrado, ¿no? Pero si nosotros vamos a la Argentina, vamos al Brasil, vamos a Chile, vamos a Bolivia, seguramente vamos a usar más el kilo en cuanto a la masa, pues, ¿no? Aquí están las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales de la física? Son la longitud, en donde su unidad de medida patrón es el metro. Unidad de medida patrón quiere decir la unidad más importante en la cual se mide esa magnitud. Y su símbolo es el M. Masa en kilogramos, kg. El tiempo en segundos, S minúscula. La temperatura termodinámica en Kelvin, ojo que no es grado Kelvin, es Kelvin solamente, K. Intensidad de corriente eléctrica, el ampere o el amperio, A mayúscula. Intensidad luminosa, la candela, CD minúscula. Y la cantidad de sustancia que se ve bastante en química, el mol. El mol, ¿ya? 7 magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las magnitudes suplementarias? Las que tienen que ver con la medición de un ángulo plano. Estas tienen que ver con el círculo y la esfera. ¿Círculo cuándo? Cuando hablamos de un ángulo plano. Vamos a ver qué es un radián. Para medir ángulos planos, vamos a ver qué es un radián. Ah, no, pues, un ratito aquí. ¿Qué es un radián? Es un video más o menos, pero lo vamos a explicar rápido. En este video vamos a ver qué es el sistema cíclico. Para ello, vamos a ver qué es un radián y cuál es la relación entre este sistema. Aquí lo podemos explicar en la figura, ¿no? ¿Qué es un radián? Es como que si tuviéramos una torta, un pastel en un cumpleaños, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el radio en el círculo? El radio es la longitud que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia, ¿cierto? Ojo, circunferencia es la línea que rodea al círculo, solo la línea, y círculo es toda el área que está contenida dentro de la circunferencia, dentro de la línea redonda esta. Correcto. ¿Qué es el radio? El radio es esta longitud, la que va del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. ¿Qué es un radián? Es esa misma longitud del radio, pero expresada sobre la circunferencia. Correcto. Es como que esta piolita recta la cortáramos y la alineáramos sobre, la hiciéramos coger esta curva, ¿ya? Y la alineamos sobre la circunferencia. Correcto. A ese espacio, a este triángulo, ya
se le llama un radián. Correcto, miren, a este ángulo se le llama un radián. ¿Ya? Porque se deriva de la palabra radio. Sistema y el sistema de medición sexagesimal. El sistema cíclico, al igual que el sexagesimal, es un sistema de medición sobre la circunferencia. ¿Correcto? Entonces, ¿qué sería, siguiendo explicando, ya sabiendo lo que es un radián, es como cortar una torta, ¿cierto? Acá, un estéreo radián se aplica, pero para sólidos. Digamos, para esferas, supongamos, tenemos un melón, ¿cierto? Y queremos sacar una tajada de ese melón, pero sin cortarlo ni por la mitad ni por, ¿no? Sino que, sino que queremos sacar una parte que nos haga, ay, radián. Aquí, este es el estéreo radián. In this video you will learn about. ¿Ya? ¿Qué es un estéreo radián? Imagínense una sandía o un melón así redondito, ¿no? Este es un ángulo sólido, miren que es un cono, ya no es un pastel plano de 2 dimensiones. Este es un ángulo sólido que es sacado de una esfera. ¿Ya? ¿Por qué se le dice estéreo radián? Porque la base de este cono, imaginen que esta es una sandía, la base de este cono tiene longitud de un radián. Y simplemente lo cortamos hasta el centro y sacamos un trozo que asemeja un cono de base circular, correcto. Esta figura es entonces este cono con base igual al radio, es lo que es un estéreo radián. Por eso se le llama ángulo sólido, no es ángulo plano como el radián que acabamos de ver. Ángulo plano porque se lo hace en una figura plana como el pastel, ¿no? Pero acá ya no tenemos ninguna parte plana, si nos damos cuenta. ¿Ya? Ese es el estéreo radián. Una es radián en 2 dimensiones y este es el estéreo radián en 3 dimensiones. Por eso es que uno se le dice ángulo plano y al otro ángulo sólido. Correcto. ¿Ya? Lo que pasa es que si dejamos rodar el video, nos coge la noche. Definiciones de unidades patrón en el Sistema Internacional de Medidas. Ojo, unidades patrón son aquellas unidades más importantes en la cual se miden las diferentes magnitudes. ¿Ya? Vamos a ayudarnos con Andrea, no, Andrea no. Con Valeria, por favor. Aquí estoy, profe. Démosle, Valeria, la lectura. Recién página 3. Wow. ¿Ya? Sí, A ver, definición de unidades patrón en el Sistema Internacional de Medidas. El metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un lapso de de 1 sobre 300 millones. Redondéelo a 300 millones. 1 sobre 300 millones de segundos adaptado a 1983. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el Kilogramo metro? Es la distancia que recorrería la velocidad de la luz al durante vacío. un segundo, correcto, un segundo dividido en 300 millones, o sea, una 300 millonésima parte de un segundo es la distancia que recorre la velocidad de la luz en el vacío. ¿Por qué en el vacío? Porque en el vacío no hay nada que lo detenga, no hay vacío, no hay aire, no hay presión, no hay luz y todo lo demás, ¿no? O sea, tenemos la menor cantidad de variables posibles que puedan hacer variar la distancia de un metro. Por eso es en el vacío, en esas condiciones. ¿Desde cuándo se definió? Desde 1983. Sigamos con kilogramos. Kilogramo, masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo adoptado en 1889. El segundo, la duración de 9 millones, ¿verdad? 9.000 millones.
9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del átomo de cesio 133, adoptado en 1967. Correctísimo. Vean cómo se complica tanto la definición científica de un segundo. Si ustedes le preguntan, es el trayecto que corre el segundero en mi reloj, ¿cierto? Pero esta es la definición atómica, ¿no? Atómica, el origen de ese lapso de tiempo. Sigamos, ampere o amperio. Amperios es la intensidad de una corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí, producirá un vacío en la fuerza de 2 por 10 a la menos 1. Menos 7. Es 7. Sí, Ahí 2 por 10 es, a la a la menos menos 7. 2 por 10 a la menos 7 newtons. La N Newton mayúscula es una unidad de fuerza, ¿cierto? Newtons por por metro de metro de longitud longitud en en 1948. 1948. Vamos a definir lo que es un amperio. Aquí con dibujitos, con ustedes les gustan los dibujitos. Vamos a insertar, vamos a dibujar dos conductores eléctricos. Así. Ya, vamos a dibujar un conductor eléctrico. Y ponemos copiar y dibujamos otro conductor eléctrico. Ya, entre los dos conductores eléctricos hay 1 metro de distancia, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría. Ya, vea, colocados a 1 metro de distancia entre sí producirá en vacío. Dice, intensidad de corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos. Les pregunto, ¿estos dos están paralelos rectilíneos o no? Sí, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que al viajar corriente eléctrica por ellos, se produce un campo magnético, electromagnético, que más o menos es así, ¿no? ¿Ya? Se produce un campo electromagnético que es producido por la vibración de los electrones, ¿cierto? ¿Ya? Aquí también así, ¿no? Donde quiera que haya corriente eléctrica, se va a producir un campo electromagnético. Así es. ¿Ya? Estamos entrando en la teoría, estamos cumpliendo las condiciones, ¿cierto? Dice, la intensidad de corriente eléctrica constante que es mantenida, ¿qué? Coma, mantenida entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí, producirá en vacío una fuerza, o sea, aquí. Aquí la fuerza electromagnética entre los dos será igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons. O sea, es una fuerza recontra que pequeña, ¿no? 2 por 10 a la menos 7 newtons. Ojo, que sí hay una fuerza electromagnética entre ellos. Pero una vez que cumplan estas condiciones, que estén a 1 metro de distancia exactamente y todo lo demás. A eso se le llama un amperio. Kelvin, ¿qué es Kelvin? Sigamos. A ver, Kelvin. Hay una pregunta, profe. Ya, dígame. ¿Miliamperios qué es? Miliamperios es la milésima parte de un amperio. Es así, ¿no? Ujú. Miliamperios. Como un milímetro es la milésima parte de 1 metro, ¿cierto? Ya. Miligramo es la milésima parte de 1 gramo. Milisegundo es la milésima parte de 1 segundo. Miliamperio es la milésima parte de 1 amperio. Ya. ¿Correcto? Ahora sería Kelvin. Es la fracción 1 sobre 273,16
de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, 1967. Ya, el Kelvin es para medir temperatura a nivel científico y atómico. Pero acá, los comunes y silvestres utilizamos ¿qué para la temperatura? Utilizamos Grados. centígrados y Fahrenheit, ¿cierto? Sí, Centígrados en la escala internacional y Fahrenheit en la escala inglesa. A claro. nivel ya científico es el Kelvin, ¿no? ¿Cuánto vale un Kelvin? Vamos a ver, escalas de temperatura. Aquí, es que tenemos todo aquí en internet. Escalas comparativas de temperaturas. Comparación de escalas de temperatura. Imagen. Ya. Acá tenemos. Para que lo vean en grande. ¿Qué escalas conocemos? Correcto, aquí tenemos, ¿no? Celsius o centígrado que parte en 0 grados centígrados. De ahí para abajo, así como en la escala numérica, hay -1, -2, -3, -4, ¿cierto? ¿Ya? En Kelvin se dice que no existen temperaturas negativas, la escala negativa, sino que, a partir del mismo 0 de centígrado se iguala con 273 grados, mejor dicho, Kelvin. 273 Kelvin. Y miren la diferencia, de 0 a 100 hay 100 unidades, ¿cierto? En Kelvin, de 273 a 373 también es 100 unidades. O sea, 1 grado centígrado equivale a 1 Kelvin, pero parten de puntos de inicio diferentes. Mientras grados centígrados parte en 0, Kelvin parte en 273. Correcto. Ahora miren, acá, para que se den cuenta que 1 grado Celsius no es igual a 1 grado Fahrenheit. ¿Por qué? Porque el Celsius, 0 grados centígrados, es igual a 32 grados Fahrenheit. Eso está correcto. Pero aquí deberías decir 132, ¿no? ¿Por qué? Porque 100 grados es, mayor, es 100 grados mayor que 0 y acá debería 32 más 100 también. Entonces debería ser 132, pero no es así. La escala en Fahrenheit, o sea, cada grado Fahrenheit no es igual o no vale lo mismo que cada grado centígrado. ¿Ya? La similitud entre grados Celsius y Kelvin es bastante aceptable, ¿ya? Pero parten de puntos iniciales diferentes. Mientras uno parte de 0, la temperatura 0 grados centígrados corresponde a 273 kelvins. Correcto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Candela. ¿Qué es la candela? Candela es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 140 por 10 a la doceava, cuya ¿Ya? intensidad energética es una dirección, en esa dirección es de 1/683 watts por Esther de radian, Por Esther Radian. por Esther radian en 1979. ¿Ya? ¿Cómo les explico la candela? A ver, imagínense ustedes un cuarto oscuro en donde tenemos, este cuarto mide 2 por 2, es pequeñito, ¿ya? Totalmente oscuro. Y prendemos un foco de 20 vatios, ¿ya? Prendemos un foco de 20 vatios. Ese cuarto se va a ver poco iluminado, medianamente iluminado y muy iluminado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una fuerza, un batiaje y está destinado a alumbrar un determinado volumen, ¿cierto? O sea, esa área del cuarto por la altura, alumbra todo el volumen, no todo el cubo del cuarto. Ahora, ¿qué tal si ya no ponemos un foco de 20 vatios, sino uno de 80 vatios? ¿Ya? Entonces, esa cantidad de iluminación es la que se mide en
candelas. Se dice, bueno, este cuarto está iluminado con 5 candelas o está iluminado con 12 o 13 candelas, ¿ya? Es la cantidad de la iluminación en un volumen determinado. Eso es. Entonces, aquí encontramos vatio como potencia lumínica y radián cuando se trata de un ángulo sólido, ¿ya? Siga. Mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existen átomos en 0,012 kilogramos de carbono, 1971. Correcto. ¿Qué es un mol? Un mol no es una unidad de masa ni de volumen, es cantidad de sustancia. Esto depende del grado de concentración que tenga una sustancia en un determinado material. Imaginemos que vamos al comisariato y compramos un bloquecito de madera, ¿ya? Un bloquecito cuadrado de madera y luego encontramos del mismo porte una esponja, del mismo tamaño, exactamente las mismas medidas. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos va a tener más densidad y más cantidad de sustancia? ¿O la madera o la esponja? Cierto que la madera es mucho más densa, ¿cierto? Porque la esponja Sí, presentaría vacíos de aire, ¿cierto? La esponja presentaría vacíos de aire y por eso pesa menos, ¿ya? Eso es cantidad de sustancia, el grado de concentración y compactación que tienen los átomos de esa materia determinada. ¿Qué más tenemos acá? Radián, ya vimos lo que es radián, es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo que se intersectan sobre la circunferencia de este círculo, un arco de longitud igual a la del mismo radio. Este radián es un ángulo sólido que teniendo su vértice en el centro, ya vimos la figura, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Teniendo su vértice en el centro, ojo, aquí, ¿ya? Corta sobre la superficie de esta esfera. ¿Dónde corta? Corta acá, ¿no? Corta acá arriba, ¿ya? En la capa externa de la sandía. Un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera, ¿ya? Correcto. Entonces vamos, ya vimos las magnitudes fundamentales y las magnitudes fundamentales y lo que decía la tabla, ¿ya? Fundamentales y suplementarias, fundamentales y suplementarias. Vamos a ver las derivadas, magnitudes derivadas. ¿De dónde salen las magnitudes derivadas? De la mezcla de dos o más fundamentales, ¿ya? De la mezcla de dos o más unidades fundamentales. Correcto. Por ejemplo, un momento. ¿Ya? Superficie. Esto lo vamos a aplicar acá. Siempre con dibujitos. Porque así queda más claro. ¿Ya? Vamos a dibujar una línea. Una línea aquí, ¿no? ¿Qué tal? Supongamos que ahí tenemos 1 metro. Unificamos esto y le ponemos 1 metro. ¿Ya? Pero ¿qué tal si dibujamos ahora un cuadrado? ¿Ya? Un cuadrado, ¿cierto? ¿Cuál será la medida de este cuadrado si su base es igual a 1 metro? Aquí adentro vamos a tener entonces 1 metro cuadrado, ¿sí o no?
Si esto tiene de longitud 1 metro y esta figura tiene 1 metro de base por 1 metro de altura, tenemos 1 metro cuadrado. Esto es área o superficie. Área o superficie, que es lo mismo. Ahora, se deriva otra unidad que es el metro cúbico, que es así, ¿no? Así, ¿no? Miren. De la misma medida, vean. De la misma medida. Nos estamos dando cuenta. Aquí tenemos entonces 1 metro de longitud por 1 metro de lado y 1 metro más de altura. Aquí tenemos 1 metro. Correcto. ¿Ya? No sale esto. ¿Ya? Entonces, longitud tenemos 1 metro aquí, longitud nomás, longitud lineal. Aquí tenemos una figura que tiene 1 metro de longitud por 1 metro de altura y esta área conforma 1 metro cuadrado. Acá tenemos un cubo que tiene 1 metro de longitud por 1 metro de alto por 1 metro de fondo. A esto se le llama 1 metro cúbico. Esto ya es volumen, ¿cierto? Es volumen, una habitación, un cuarto, una caja. Esto es superficie, un terreno, una baldosa, ¿ya? La superficie de tu casa, el piso. Y aquí tenemos una longitud nomás, sencillo, una trayectoria de la partícula recorriendo 1 metro. Esa es la diferencia entre unidades fundamentales, que en este caso es 1 metro, longitud, y estas son 2 unidades derivadas, que se derivan del mismo metro, que son superficie y volumen o capacidad. Volumen o capacidad, que es lo mismo. Ya les voy a mostrar. Y está aquí, ¿no? Volumen, 1 metro cúbico, ¿ya? Porque es 1 metro de longitud por 1 metro de alto por 1 metro de fondo, mientras que superficie o área es en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque tiene 1 metro de longitud por 1 metro de altura, nada más. Correcto. Sí estamos entendiendo, ¿no? Si no me hacen preguntas, yo asumo que sí están entendiendo. ¿Quedó claro? No las veo, no las escucho. Sí, profe, quedó claro. Ya se me fue el ice. Ya le voy a poner falta. Correcto. ¿Ya? Velocidad. ¿Qué es velocidad? Es la conjugación de longitud y tiempo. Una partícula recorre 4 metros en un segundo, 8 kilómetros en una hora. Un vehículo que viaja a estas ciudades va a 200 kilómetros por hora y así, ¿no? Siempre longitud sobre tiempo, que son 2 magnitudes fundamentales unificadas o conjugadas y conforman la velocidad. ¿Qué es aceleración? ¿Qué es aceleración? Aceleración no es más que el cambio de velocidad. Vamos a ver. Algo cortito, ¿no? Concepto de aceleración. Un video cortitito. Aquí. Continuando con los videos de la cinemática del movimiento, esta semana traigo un tema donde explico qué es la Ojo, no es lo mismo velocidad que aceleración. Vamos a ver la diferencia. aceleración. Antes de definir qué es la aceleración, A ver, ¿qué ocurre con este vehículo? Está en cero, la velocidad en cero. ¿Y qué ocurre? Donde explico qué es la aceleración. Arranca y para. Correcto. Arranca, aumentó su velocidad y más o menos por aquí comenzó a disminuir la velocidad y llegó a cero. Correcto. Entonces, si definimos que aceleración es el cambio de velocidad, en este trayecto al inicio aumentó su velocidad, entonces tuvo una aceleración positiva.
Y a partir de aquí comenzó a bajar su velocidad, tuvo una aceleración negativa hasta que llegó aquí, ¿no? Y luego le dio, ¿no? Le dio largo. Antes de ¿cierto? definir qué es la aceleración, vamos a observar el siguiente hecho, donde el vehículo se mueve a una velocidad constante y luego la velocidad cambia. Por ende, esto lo definimos como aceleración. ¿Qué pasó con ese vehículo? Aquí, en Esto este lo definimos trayecto. como aceleración. Es decir, Ahí, ¿no? la Aquí, mira. velocidad cambia. Hasta ahí el vehículo tuvo una velocidad constante. Como no hubo cambio de velocidad, sino que fue a 5 kilómetros por hora, 5 kilómetros por hora, no existió aceleración porque no hubo cambio de velocidad. A partir de aquí hacia adelante, Por ende, esto lo ahí sí definimos como aceleró, ¿cierto? Ahí aceleró. Entonces, en este trayecto, en esta última parte, trayectoria, sí tuvo aceleración positiva. aceleración. Es decir, el pedal de gasolina de un vehículo se le conoce comúnmente como acelerador, ya que cuando se presiona el automóvil acelera y cuando se libera, este se desacelera y tiende a detenerse. Por ende, cuando el vehículo se encuentra en una velocidad 1 y luego cambia hacia una velocidad v sub 2, entonces podemos definir que la aceleración es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo dado. Y análogo a la velocidad promedio, como lo expliqué en un video anterior, está también la aceleración promedio. En resumen, es la relación sobre el cambio de la velocidad dividido el tiempo para hacer este cambio. Matemáticamente tenemos que la aceleración promedio es igual al delta de la velocidad sobre el delta del tiempo, es decir, p sub 2 menos b sub 1 dividido t sub 2 sobre t sub 1. Este v sub 2, que es la velocidad con la que termina el vehículo, y esta velocidad v sub 1 con la que inicia. Así como la velocidad es una cantidad vectorial, también lo es la aceleración. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene una magnitud, es decir, un valor numérico que tiene dirección y que tiene sentido. Ahora veamos unas observaciones de la aceleración. Las unidades de la aceleración en el sistema internacional se entienden como metros sobre segundo cuadrado, es decir, unidades de longitud dividido unidades de tiempo al cuadrado. Si la velocidad no cambia con el tiempo, se dice que la aceleración es cero. Es decir, si el vehículo mantiene una velocidad constante, equivale a que se trata del movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo explico en unos videos que les dejo el link. Ahora, si la aceleración inicial es mayor a la final, se dice que hay una desaceleración. Por ende, en la ecuación matemática, la aceleración será negativa. Esto es todo por este video. Recuerda dejar los comentarios abajo en el video, de suscribirte a mi canal y nos vemos hasta una próxima ocasión. ¿Ya? ¿Quedó claro el concepto de aceleración entonces? Hay aceleración siempre que exista cambio de velocidad y puede ser positiva cuando la velocidad aumenta o negativa cuando la velocidad disminuye. Si no existe cambio de velocidad, la aceleración es cero porque no hubo ningún cambio. Correcto. Fuerza. ¿Qué es fuerza en física? Vamos a ver qué es fuerza en física. Hasta súper mal lo meten ahí. ¿Ya? Vamos a ver primero las unidades de fuerza. La fuerza se mide en newtons principalmente, o sea, es la unidad de medida patrón para la fuerza. ¿Claro? Y entonces es la aplicación de una determinada masa conjugada con aceleración. A eso se llama fuerza, porque miren, metro sobre segundo cuadrado es aceleración, ¿cierto? Y kilogramos es masa. Entonces, fuerza es la conjugación de la masa por la aceleración. La fórmula en física de fuerza es masa por
aceleración que da newtons. En este video vamos a mirar qué son las fuerzas. La fuerza es toda acción que ejerce un cuerpo sobre otro, con la capacidad de deformar un cuerpo y modificar su estado de reposo a movimiento. Cuando se ejerce una fuerza, interactúan al menos dos objetos entre sí. Uno de ellos ejerce la fuerza, mientras que el otro es modificado por ella. A ver, vamos a ver ese concepto, ¿ya? Dice, cuando existe una fuerza, interactúan mínimo dos objetos entre sí. Uno de ellos ejerce la fuerza, mientras el otro es modificado por ella. El otro comienza a moverse o es cambiada su forma. Vamos a ver en las figuritas. ¿Ya? Aquí, ¿quién ejerce la fuerza? La persona. La persona, ¿cierto? ¿Y quién la recibe? Los objetos. El carrito, ¿cierto? El carrito que es el objeto. ¿Ya? Pero no es necesario aplicar tanta fuerza, ¿por qué? Gracias a las ruedas, ¿no? Las ruedas aminoran la fricción con el piso, ¿sí o no? Si no tuviera ruedas, este tipo tendría que hacer más fuerza para mover ese carrito, ¿sí o no? ¿Ya? Acá, está levantando unas pesas, ¿cierto? ¿Quién ejerce la fuerza? La persona. El brazo. La persona, ¿cierto? La persona, bueno, digamos el brazo, ¿ya? Entonces, para moverla, si fuera una pesa más liviana, necesitaría menos fuerza. Como es una pesa un poquito más grande, necesita más fuerza para moverla. Y ojo, que tiene que levantarla, o sea, moverla en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Por eso va a ser más fuerza que empujar un carrito. ¿Por qué? Porque aquí no está contra la fuerza de la gravedad, está en línea recta. Aquí sí está contra la fuerza de la gravedad. Recuerden que la fuerza de la gravedad siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Aquí, además de vencer la masa de la pesa, tiene que vencer esa fuerza de gravedad y levantarlo. ¿Ya? Aquí, ¿quién ejerce la fuerza y quién la recibe? La ejerce la persona y la recibe la caja, creo que es. Claro, una caja, una refri, ¿cierto? Una refri. Una red. ¿Ya? Y así, ¿no? Vamos a ver. Cuando se ejerce una fuerza, interactúan al menos dos objetos entre sí. Uno de ellos ejerce la fuerza, mientras que el otro es modificado por ella. Observemos estos dos casos. La mano y el dedo son los objetos que ejercen la fuerza. Y los objetos que se modifican por ellas son el vaso y el bloque. En el primer caso, la fuerza deforma el cuerpo y en la segunda se genera movimiento. Las fuerzas se representan por flechas, teniendo en cuenta tres elementos: magnitud, dirección y sentido. A eso le llamamos vector, ¿cierto? Vector. La magnitud de la fuerza es representada por el tamaño. Significa que entre más larga sea la flecha, mayor será la fuerza. Cuando hablamos de dirección, es la inclinación del vector con la que se ejerce la fuerza. Pueden ser horizontal, vertical u oblicua. El sentido de la fuerza es señalada por la punta de la flecha, indicando hacia dónde se dirige la fuerza: derecha, izquierda, abajo o arriba. Ahora observemos unas situaciones y cómo se analizan sus fuerzas. En la primera situación, una mano va a aplastar el vaso. En este caso, la mano es quien ejerce la fuerza. La magnitud se representa por el tamaño del vector que indique. La dirección sería vertical, el sentido de la fuerza sería abajo, produciendo al final la deformación del vaso. Para esta segunda situación, de nuevo, la mano es quien ejerce la fuerza. En este caso, la magnitud de nuevo se representa por el tamaño del vector. La dirección es vertical, el sentido es hacia arriba y lo que produce es el movimiento del objeto. En esta tercera situación, el dedo es quien ejerce la fuerza. La magnitud de nuevo es representada por el vector. La dirección sería vertical, el sentido sería a la derecha y de nuevo el resultado de la fuerza es producir el movimiento del objeto, esta vez de manera horizontal. En la cuarta situación se muestran dos personas aplicando fuerzas distintas a un mismo objeto. A ver, entonces, la misma fuerza, ¿ya? La misma fuerza aplicada a la misma masa, pero se mueve con aceleraciones diferentes.
¿Ya? Entonces quiere decir que que está moviendo esa masa a más velocidad, que está acelerando, está utilizando una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor se plasma en un vector más largo, ¿no? Más largo que el de acá, correcto. La fuerza que Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál fuerza? La fuerza que está haciendo este tipo aquí sobre la masa y provocando una aceleración al moverlo. aplica a la persona de abajo es mayor a la persona de arriba. Esto implica, para este caso, que la persona de abajo empuje más rápido la caja. La dirección y el sentido de la fuerza es la misma para ambos. Ahora vamos a estudiar fuerzas a distancia. Estas se dan cuando los cuerpos están separados. Un primer ejemplo de fuerza a distancia es la gravedad. La gravedad es una fuerza de la Tierra que atrae hacia su centro los cuerpos que se encuentran en el plano. Otro ejemplo de fuerza a distancia es la fuerza magnética. Esta se da cuando un imán y objetos que contengan metales se atraen entre sí. Muchas gracias por ver este video. ¿Ya? Entonces, la fuerza viene en newtons, ¿cierto? En newtons. Presión. Concepto de presión. ¿En qué viene especificada la presión? A ver. No presión arterial, pues. En física, presión en física. Aunque es el mismo concepto. Vamos a ver. Esto. Vamos a ver la fórmula de presión. Presión es igual a Newton, que es fuerza. ¿Sí o no? Miren aquí. Newton, que es fuerza, sobre área, que es metro cuadrado o superficie. Entonces, fuerza sobre área, que eso es igual a un pascal. Un newton por metro cuadrado es igual a un pascal. Correcto. Todos tenemos una idea de qué es la presión. Si yo cojo esta pinza y la coloco aquí, notaré una presión a ambos lados del dedo. La presión es igual a la fuerza que actúa sobre una superficie o área. Presión es igual a fuerza por área, o fuerza sobre área o sobre superficie, que es lo mismo. Cuanto mayor sea la fuerza que se aplica sobre esa superficie, mayor será la presión. Por tanto, se dice... Miren aquí hay 4 bloques, ¿no? 4 ladrillos. Y aquí hay un solo ladrillo. Todos los ladrillos hacen fuerza sobre la misma área, miren, la misma longitud de área, la misma longitud de área. ¿Ya? Pero ¿cuál de las dos figuras hace más fuerza? ¿La de 4 bloques o la de un bloque? La de uno. La de uno, ¿cierto? ¿Ya? Pero miren, están actuando más fuerza sobre la misma área, que es esta área de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí. ¿Dónde habrá más presión? ¿En este pedazo de piso o en este pedazo de piso de acá? En el en el uno. Aquí, Sí. segura, El que tiene 4. en el que tiene 4. ¿Cuál es la fórmula de presión? La fuerza de 4 bloques sobre área. Y aquí, la fuerza es pequeña. La fuerza es pequeña porque solo es un bloque, aunque el área sea la misma. ¿Ya? Vamos a la formulación para que quede claro. Si presión es igual a fuerza sobre área, vamos a dibujar los 4 bloques, ¿ya? Vamos a dibujar los 4 bloques y un bloquecito aquí así. Vamos a dibujar la línea. La línea, ¿correcto?
Entonces, supongamos que cada bloque pesa 20 kilos. 20 kilos, igualito, ¿no? Ah, es que los organiza 20 kilos. Y aquí sí lo repite. Ah, 20 kilos y 20 kilos. ¿Y el de aquí pesa cuánto? 20 kilos también, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí tenemos, de área tenemos 1 metro cuadrado. Aquí tenemos también 1 metro cuadrado. Vamos a calcular la presión ejercida sobre esta área y ejercida sobre esta área de aquí. Presión 1, o sea, presión de esta figura de aquí. De esta figura de aquí. Presión 1 sería igual ¿a cuánto? Fuerza sobre área, dice, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? Fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza ejercida? La suma de los 4 bloques, ¿cierto? ¿Que es cuánto? 80, ¿no? 80 kilos, ¿cierto? 80 kilos sobre ¿cuánto? Sobre 1 metro cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? Mientras que la presión 2 sería igual a ¿cuánto? 20 kilogramos, ¿cierto? 20 kilogramos porque es solo un bloque sobre el mismo metro cuadrado. Yo les pregunto, ¿cuál de las dos respuestas sería mayor? ¿Cuál de las dos respuestas sería mayor? Ay, ay, ay. La primera. La primera. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos 4 bloques que hacen más fuerza, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto es esta respuesta? 80 sobre 1. 80. ¿80 qué? 80 Kilos kilos por metro cuadrado, cuadrados. ¿cierto? ¿Y acá cuánto sería? 20 kilos Sobre por el metro metro cuadrado. cuadrado, correcto. Entonces, ¿cuáles son las figuras en qué superficie se ejerce más presión? Más aquí que acá, ¿cierto? ¿Ya? Eso es presión, ¿no? Correcto. ¿Está entendido entonces? Seguimos. Densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad de un cuerpo es su masa por cada unidad de volumen. Su masa por cada unidad de volumen. Vamos a la densidad. Se los pongo facilito. Vamos a dibujar dos cubos. Dos cubos. ¿Ya? Dos cubos. Pero uno es de aluminio y el otro es de madera. Supongamos que estos cubos tienen, los dos igualitos tienen 1 metro cúbico de volumen. Quiere decir que tiene 1 metro aquí por 1 metro de fondo y por 1 metro de altura. No, eso significa que tiene 1 metro cúbico. Pero el uno es de aluminio y el otro es de madera. El de aluminio tiene las mismas dimensiones, el mismo volumen. ¿Ya? ¿Y cuál es la fórmula de densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿Correcto? Supongamos ahora que este bloque pesa
100 kilos de masa y el de acá pesa 25 kilos. Es lógico, ¿no? Tienen la misma medida, el mismo volumen, ¿ya? Pero tienen diferente masa. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos es más denso? ¿El bloque de aluminio o el bloque de madera? El de aluminio. El de aluminio, correcto. El de aluminio porque sus partículas están unidas atómicamente mucho más estrechamente, ¿cierto? Sus átomos están mucho más apretados. Hay más átomos por cada unidad de volumen. Aquí en la madera hay vacíos de aire, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de densidad, la unidad de volumen, de masa sobre volumen. En este caso, 100 kilos sobre un metro cúbico. Y acá 25 kilos por cada metro cúbico. ¿Ya? Ese es el concepto de densidad. Entre oro y plata, ¿cuál es más denso? La plata. Segura. Vamos a averiguar. Oro. Vamos a averiguar. Densidad de metales preciosos. Densidad de metales preciosos. Aquí. No se ve nada. Tabla de densidad de metales nobles. ¿Ya? ¿Cuáles son los metales nobles? Aquí, ¿no? Son este grupo de aquí. No se ve esta tabla. Ver todo. Vamos a ver una tabla mejorcita. Aquí está. Miren ustedes. Esta es la densidad, ¿no? Aquí tenemos. ¿Ya? Entonces vean. El aluminio tiene una densidad de 2,70 gramos por mililitro. ¿Ya? El oro tiene una densidad de 19,30, miren. Es alrededor de 8 veces más pesado que el aluminio, más denso que el aluminio. O sea, sus partículas, sus átomos están unidos más fuertemente, más estrechamente. ¿Ya? Acá, el cobre está en 8,93. El platino es mucho más denso que el oro. Ojo, que una cosa es densidad, otra cosa es peso. ¿Ah? ¿Ya? Una cosa es densidad y otra cosa peso. ¿Ya? Plata está en 10,50, casi la mitad del oro. El mercurio es mucho más pesado que la plata, mucho más denso. Aquí le dejo esa tabla de comparativa. Densidad, ya vimos lo que es densidad. Inductancia, ¿qué es inductancia? Vamos a ver qué es la inductancia. Estos son términos eléctricos ya. ¿Ah? Un video que sea cortito. ¿Qué es la inductancia? Aquí.
Ese concepto para volverse loco, ¿cierto? A ver, aquella propiedad que ostentan los circuitos, ya hablamos de un circuito eléctrico, por la cual se produce una fuerza, ¿ya? O sea, están transformando energía eléctrica en energía mecánica, porque ya se habla de fuerza, automotriz, una vez que existe una variación en la corriente que pasa. O sea, mientras más corriente se le meta al circuito, va a haber lógicamente más fuerza, ¿no? Este es el principio de los motores. Los motores eléctricos transforman energía eléctrica en energía mecánica, ¿cierto? Los motores que giran, sí conocen uno. El motor de la licuadora, el motor de la máquina de coser y todo lo demás. Ya sea por el propio circuito o por otro circuito próximo a este. Se quedó como loco, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Ya? Flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica. Dado que resulta bastante complejo medir el flujo. Vamos a ver un concepto con dibujitos para que lo entiendan mejor. Aquí. Inductor, vamos a hablar de la inductancia. En esta oportunidad vamos a hablar de la inductancia. Recordemos que los capacitores almacenan energía en forma de campo eléctrico y los inductores almacenan energía en forma de campo magnético. ¿Ya? Como podemos apreciar en esta imagen. Entonces aquí tenemos bobinados, ¿no? Alambres de cobre, bobina, hecho bobina, espiral, por la cual recorre una cantidad de energía eléctrica. Al recorrer una cantidad de energía eléctrica, se forma un campo eléctrico y un campo magnético al mismo tiempo. Mientras más energía eléctrica fluya por aquí, el campo va a ser más grande, como dice aquí, ¿no? Como dice aquí, correcto. El campo magnético va por dentro, como están las flechitas de aquí, la fuerza, mire. Estas fuerzas son vectores, ¿cierto? Y también va por fuera. Un inductor es segmento de conductor que se encuentra rodeado, que puede tener como núcleo el aire, o si no un núcleo magnético o un núcleo de hierro, según corresponda. La variación de flujo magnético en un determinado tiempo es... Ya, entonces, mientras más corriente eléctrica, mientras más flujo de corriente lo hagas pasar por este alambre de aquí, la fuerza electromagnética va a ser mayor. A eso se le llama inductancia. ¿Y en qué viene dada la inductancia? Viene dada en henrys. En henrys o en webers por área. Ya vamos a ver qué es webers. Inducción magnética viene en teslas. Y es la combinación de la inductancia por cada metro cuadrado. Correcto. O sea, los webers sobre metro cuadrado. Y el símbolo del Tesla es la T. Potencia. ¿Qué es potencia? Vamos a ver. Concepto de potencia en física. Ya estamos terminando, ¿ah? Este concepto es fácil. Con esto terminamos. Vean a estos levantadores de pesas. El que está a la derecha levanta las pesas más rápido, pero ambos están haciendo la misma cantidad de trabajo. Y puedo decir esto porque Trabajo es igual a fuerza por distancia. Ojo, fuerza por distancia. O sea, estamos seguros de que están haciendo la misma fuerza porque están haciendo la misma, levantando la misma masa, ¿cierto? ¿Ya? Y ya que los dos miden la misma estatura, ¿ya? También están venciendo la misma gravedad, o sea, trasladando esa fuerza desde el piso hasta sobre su cabeza. Están haciendo recorrer esa masa a la misma distancia. Hasta ahí están iguales. Pero
pero Trabajo es la cantidad de energía transferida. uno lo hace más rápido que el otro. ¿Ya? Miren, la misma contextura, la misma masa, la misma distancia recorre esa pesa, pero lo hacen en tiempos diferentes. Uno lo hace más rápido que el otro. Quiere decir que un levantador de pesas es más potente que el otro, porque está haciendo el mismo trabajo, pero en una cantidad menor de tiempo. ¿Ya? En una cantidad menor de tiempo. Poniéndolo de manera más simple, trabajo es igual a la energía que entregas o que quitas. Ambos levantadores de pesas tienen la misma cantidad de peso o energía potencial gravitatoria. Ambos la elevan 2 metros y la masa es de 100 kilogramos. Ponemos esto en la fórmula de energía potencial gravitatoria y encontramos que el trabajo realizado por cada levantador de pesas es de 1960 joules. Sin embargo, el levantador de la derecha lo hace más rápido, así que debe haber una forma de distinguir lo que está haciendo este de lo que está haciendo el levantador de pesas que va más lento. Y podemos hablar de esta diferencia en física como potencia. La potencia mide la proporción en la cual alguien, como estos levantadores de pesas, o algo, como un motor de automóvil, realiza trabajo. En específico, la potencia se define como el trabajo realizado entre el tiempo que nos llevó a realizar ese trabajo. Ya vimos. Por ejemplo, trabajo es el esfuerzo que te cuesta levantar esa pesa, esa determinada altura o distancia. ¿Están haciendo el mismo trabajo o no? Sí, ¿no? ¿Los dos pesan lo mismo? Sí. Pero el que lo hace más rápido es el que tiene más potencia. Supongamos, trabajo 100 joules en 2 segundos, 100 para 2, 50 joules. ¿Cierto? 50 vatios, disculpe, porque la potencia es en vatios. ¿Ya? Supongamos el trabajo 100 joules, levantar esta pesa, lo hace en 2 segundos, este levantapesas aquí, ¿ya? 100 para 2 a 50 vatios, pero el de acá lo hace en la mitad del tiempo. Levanta esos 100 joules en 1 segundo, 100 para 1 a 100 vatios. Entonces, uno está a 50 vatios, el otro está a 100 vatios, porque la hizo en la mitad del tiempo. Vimos que ambos levantadores de pesas realizan 1960 joules de trabajo. Al levantador de pesas de la derecha le toma 1 segundo levantar la pesa y al de la izquierda le toma 3 segundos. Si incluimos estos tiempos en la definición de potencia, y veremos que la salida de potencia del levantador de pesas de la derecha es de 1960 joules por segundo y la potencia de salida del levantador de pesas de la izquierda es solamente de 653 joules por segundo. A un joule por segundo se le llama watt, en honor al ingeniero escocés Watt o vatio, que es lo mismo. James Watt, y Watt se abrevia usando una W mayúscula. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos un auto que tiene una masa de 1000 kilogramos, está en estado de reposo y le toma 2 segundos a alcanzar los 5 metros por segundo. Podemos encontrar la potencia de salida del motor al tomar el trabajo realizado en el auto y dividirlo entre el tiempo que le tomó realizar este trabajo. Para encontrar el trabajo hecho en el auto, necesitamos encontrar cuál fue la cantidad de energía que se le dio al auto. En este caso, al auto se le dio energía cinética y tardó 2 segundos en tomar esta energía cinética. Bueno, se acabó el tiempo. Las voy a dejar tomar recreo. Después me van a coger tirria. Aquí vamos a quedarnos. Aquí vamos a quedarnos. Vamos avanzando de a poquito. No les he tomado asistencia a esta clase, ¿cierto? Sus cámaras. ¿Qué tal la clase, chicas? ¿Aprendieron de magnitudes y unidades? Sí. Están bien con los dibujitos, ¿no? Están chéveres. A ver, la presencia, la asistencia.
Física. Andrea Márquez. Presente. Yandri Márquez, Yandri es Elaiza. Fuga, se fue. Ella comentó algo de que no tenía energía y que estaba con datos. Parece que ya Valeria. se le acabaron. Mentira, una mentira más. Todas mienten. Valeria Presente. y Angie. Presente. Angie Melissa. Bueno, vamos a ponerle como 2 justificadas. Lo tiene que justificar. Listo, ahí nos vamos a quedar. Están en el contenido. Ya les pasé el contenido, ¿cierto? Ah, ya, disculpe. Aquí les voy a pasar la tabla de factores de conversión. Descárguenla, ¿sí? Factores de conversión. Descárguenla ahorita. El PDF. ¿Me confirman? No llega nada aún.